Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Hoy vamos a tocar un tema que lo he titulado Preparación para la conquista. Siempre tenemos retos, siempre tenemos algo que conquistar, porque el día que perdamos esos sueños y el que ya no tengamos nada por conquistar, ya nos podemos sentir viejos. Viejo no es el que tiene canas, sino el que va perdiendo esos sueños, el que va dejando que todo pase nomás. Pero no, con el Señor cada día hay que conquistar. Y sabemos que la conquista siempre está ligada ¿a qué? A dificultad, porque no es fácil conquistar. Muchas veces hay que recurrir a estrategias para hacerlo. Cuando uno va a conquistar una dama, también hay que plantear estrategias. A ver uno cómo le agrada, cómo puede llegar a ella más fácil. Muchas personas cambian su manera de vestir, van al gimnasio. No sé pues cómo será con los jóvenes de ahora. En el tiempo nuestro, pronto mandábamos carticas, mensajitos. No sé cómo es ahora los jóvenes, desconozco un poco la forma como los jóvenes conquistan hoy en día. En el tiempo de nosotros, que no existía toda esta modernidad, toda esta tecnología, nos tocaba recurrir a escribir, a mandar los recados. Pero todo eso requería esfuerzo, porque la conquista nada tiene que ver con facilidad. Por ende, cuando queremos conquistar un ascenso laboral, debemos de preocuparnos y mejorar en el entorno donde estamos prestando nuestros servicios. Y si se requiere un estudio adicional, tenemos que ponernos a estudiar para poder ir a esa conquista. Pero primero necesitamos una preparación, y es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, y vamos a leer inicialmente el texto en Josué 3:5. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, para que leamos el texto. Y dice la palabra del Señor: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Padre Santo, bendito y alabado Rey, maravilloso y majestuoso Dios, estamos acá delante de tu presencia y te pedimos que por favor nos hables, que nos instruyas en la mañana de hoy, que podamos, Señor, salir convencidos de que tú nos mandas a prepararnos, porque tú tienes conquistas para nosotros, y que nosotros podamos ser diligentes, obedientes, y que podamos decirte: acá estamos, Señor, habla, que tus siervos obedecen. Y como te digo siempre, oh Dios, utiliza mi vida para compartir el mensaje. A ti sea la gloria, sea la honra y toda la alabanza, en Cristo Jesús. Amén y amén. La preparación para la conquista. Vamos a mirar en primer lugar que es Dios
quien prepara la conquista. Y lo vamos a ver a través de 4 ejemplos. Vamos a iniciar con el líder de la conquista, que en Josué era Josué. En Deuteronomio 31:23, está anterior a Josué, el libro anterior, dice el versículo 23: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que le juré, y yo estaré contigo. O sea, el Señor ya había prometido la tierra al pueblo de Israel. Ya Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Iba a ser Josué el encargado de entrar a Israel a la tierra prometida, porque Josué desde su juventud fue preparado al lado de Moisés. Josué fue uno de esos 12 espías, pero fue de los 2 que le dieron ánimo al pueblo, no de los 10 que lo que hicieron fue desanimar al pueblo. No, Moisés estuvo siempre ahí, pendiente, aprendiendo, dejándose formar, porque era la persona que Dios había escogido para que ingresara al pueblo, y recibió el respaldo total de Dios. Porque cuando venimos al libro de Josué, al capítulo 1, cuando Dios le dice a Josué que ya Moisés había muerto, que era él el que lo iba a entrar, Dios le garantiza, le asegura el respaldo a Josué. En el versículo 5 del capítulo 1 de Josué, el Señor le dice que nadie le podrá hacer frente en todos los días de su vida, que así como estuvo con Moisés, Él iba a estar con él, que no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar. O sea, cuando la presencia de Dios está, la victoria, la conquista es asegurada, porque Dios siempre va adelante. Pero Dios también exige que sus siervos también hagan su parte. Dios hace la parte de Él, el siervo hace la que le toca. El versículo 6 le dice de que Él tenía que esforzarse, porque no era fácil. Nosotros muchas veces vivimos en un mundo facilista, donde queremos que todo nos llegue y no queremos de pronto poner nuestra parte, esforzarnos. Y muchas veces eso se ve en las familias, cuando los hijos piden y los padres solo dan. Muchas veces se enseña mal a los hijos, aprenden de que nada les cuesta esfuerzo, y así no aprenden a valorar las cosas. Josué tenía que esforzarse, tenía que ser valiente, porque entrar a este pueblo a la tierra prometida no iba a ser fácil. Dios había dicho: vas a entrar, pero había que pasar obstáculos, había que luchar, había que obedecer, había que esforzarse y había que ser muy valiente. Por eso también le dice que tiene que ser fiel al libro de la ley, fiel a la palabra de Dios. El versículo 8 es muy claro y dice que nunca se apartará de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche debe de meditar en él, para guardar y hacer conforme en él está escrito, para que su camino pueda prosperar. O sea, exigía fidelidad a la palabra, exigía que se leyera,
que se estudiara, que se meditara, que se pensara en ella. Porque a través de la palabra es como Dios habla. Y esa era la fidelidad. Moisés meditaba ¿en qué? En el Pentateuco en ese tiempo. Los 5 libros que escribió Moisés eran lo que Moisés, nosotros en estos momentos meditamos es en toda la palabra del Señor. Por eso no se puede apartar de nuestro corazón, no se puede apartar de nuestra vida. Necesitamos en el día a día leerla. Y cuando lo hacemos en la mañana es bueno porque podemos meditar en el resto del día en lo que leemos. Y así podemos ir trayendo la palabra al corazón. No leerla por leerla, sino leer, así sean pequeñas porciones. Porque muchas veces pensamos que tenemos que leer capítulos. No, leamos así sea una pequeña porción, pero meditemos en ella. Traigámosla al corazón. Si la traemos al corazón, vamos a vivirla. Y eso es lo que nosotros necesitamos para nosotros poder irnos cada día preparando para las conquistas que Dios tiene. Porque así como Dios preparó a Josué, también preparó a los espías, a los 2 espías que iban a enviar, a reconocer la tierra. Vemos en Josué 2, 23 y 24. Vamos a leer solo el versículo 24 por cuestiones de tiempo. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Aquí vemos que ellos fueron, reconocieron toda la tierra, habían entrado a la casa de una mujer que les abrió las puertas, y ellos trajeron buenas nuevas para Josué y todo el pueblo. Fueron muy diferentes a los primeros espías que mandó Moisés. Cuando de los 12, 10 desanimaron al pueblo totalmente. Solo miraban la problemática, los obstáculos, y el pueblo se desanimó. Acá también había obstáculos, pero estos hombres ya habían sido preparados por Dios. Y dijo: vamos, la tierra es buena, pero hay que ir. Estos hombres, como dije ahora, animaron al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios va al frente. Dios es el que hace lo imposible para que nosotros hagamos todo lo posible. Porque cuando Dios determina algo, las conquistas se van a efectuar. Porque siempre va a ser en las fuerzas de Él. También el Señor preparó una mujer, a Rahab, la ramera, como dice en el capítulo 2, los versículos del 4 al 6. Dice: pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Dios puede llevar a cabo los propósitos y se vale de cualquier persona. Mire que acá habla y enfatiza a Rahab, la ramera. Dios puede utilizar a cualquier tipo de persona para lograr sus propósitos. En este caso, utilizó a esta mujer porque en medio de un pueblo enemigo, esta mujer
de reputación, de pronto no muy agradable, era la única aliada que Israel tenía en medio de esa ciudad para poder conquistar. Fue quien abrió las puertas para que llegaran los espías, y ella sabía. Mas cuando el rey le preguntó en los versículos que leemos, ella dice: no sé, vinieron y salieron, pero los estaba guardando. Por eso aquí vemos, cuando se sale, si nosotros lo tomamos o lo traemos a nuestro entorno, cuando se sale a compartir la palabra del Señor, Dios ya está preparando corazones para recibir a Cristo. Mira, acá esta mujer, solo habían escuchado las proezas que Dios había hecho, pero Dios ya había preparado este corazón para que fuese útil para poder lograr esta conquista que era necesaria, porque ella tenía la certeza en su corazón de lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué hizo ella? Pidió la protección para su núcleo familiar, porque ella guardó estos hombres, pero también les dijo que guardaran a su padre y su familia, y pactó con los 2 espías para que esto se diera cuando Israel llegase a conquistar. Y en el último ejemplo vamos a mirar que Dios también trabajó en el corazón del pueblo de Jericó. El versículo 11 del capítulo 2 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ya ellos sabían lo que había pasado, cómo sacó Dios al pueblo de Egipto, porque lo sacó con mano poderosa, haciendo señales, prodigios, milagros. Por eso cuando el poder de Dios es manifestado, los enemigos se acobardan. Dios le mostró a los dioses falsos de Egipto que no podían hacer nada ante su poderío, que Él era el único Dios verdadero. Por eso nosotros tenemos que ser el reflejo. Dios ya ha hecho maravillas en cada uno de nosotros. Amén. El mero hecho de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya han sido las maravillas que Dios hizo en nuestra vida. Era el tiempo que el Señor tenía para la conquista de cada uno de nosotros. Porque muchas veces pensamos: bueno, si el Señor me hubiese tocado desde niño, yo sería un predicador, un hombre de Dios famoso. Pero no pensamos: bueno, si el Señor me hubiese tocado desde niño, posiblemente no estuviese. El Señor tiene el momento propicio para cada uno. A algunos los toma desde niños, a otros nos llama de edad más avanzada, porque es el momento de la conquista. Así como el Señor conquistó todos estos corazones, con nosotros también. ¿Cuántas veces nos hablaron de la palabra y muchas veces no accedimos la primera vez que nos compartieron? Muchas veces nos demoramos. O como digo yo, muchas veces le jugamos mucha chucha o escondidijo al Señor, hasta que llegó el momento preciso. Y fue ese momento de esa conquista donde nos rendimos totalmente. Y ya no quedó más en nosotros sino en decirle: aquí estamos, Señor. Queremos seguirte. Pero fue un proceso, fue un esfuerzo. Y no fue un esfuerzo cualquiera, porque ¿qué valió la conquista de cada uno de nosotros? Valió la vida de Jesús.
Ese fue el pago por nuestra conquista. Ahora cantábamos, su sangre se derramó. ¿Para darnos qué? Para darnos vida. Para tenernos acá. Para que nosotros podamos cada día entender lo que Él quiere hacer con nosotros. Para entender que Él tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Que nosotros somos especiales para Él. Y no solo nosotros, porque Él quiere alcanzar a todos los que están afuera. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que pagar el precio y prepararnos para esa conquista, porque la conquista exige preparación y va a ser el ítem que vamos a ver en este momento. Vamos a ir al capítulo 3 de Josué. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Aquí hay una preparación necesaria para los que van a conquistar. Acá el versículo 5 dice: santificaos. Las cosas con Dios requieren que nosotros estemos de la manera que Dios lo exige. Y aquí vemos que se habla del arca del pacto del Señor. El arca tipificaba la presencia de Dios que iba adelante mostrándoles el camino. Por eso van a estar a cierta distancia, aproximadamente a 916 metros, casi 1 kilómetro deben de estar del arca, porque para conquistar se requiere la presencia de Dios. Es necesario, porque Él es quien determina. Acá en este caso Él ya había determinado qué se debía hacer, cómo se debía hacer, y en nuestro entorno Él determinó el camino. Es Jesús, es el camino a seguir. El maestro es el Espíritu Santo. O sea, Él ya determinó todo. El manual de instrucciones para nosotros avanzar y poder conquistar es la palabra de Dios. Amén. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Obedecer. Dios lo ha dejado todo para nosotros. Por eso dijo Jesús: conviene que yo me vaya, para que el Espíritu Santo viniese a nuestras vidas. Porque llegó y se quedó. Esa es una ventaja tan grande que tenemos, pero también una responsabilidad tan grande. Porque cuando nosotros venimos al Antiguo Testamento, Él no siempre estaba en las personas. Vemos de que
Él venía sobre alguien y luego se iba. Nosotros como hijos de Dios, Él vino a morar. Como dice la palabra, porque esa es la garantía, esas son las arras que nosotros tenemos. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. O sea que la responsabilidad que nosotros tenemos no es cualquiera. Porque nosotros vemos grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu iba y venía. Nosotros tenemos la compañía en todo momento. Cuando vamos a caer en pecado, Él nos muestra. Cuando pecamos nos redarguye. Y tenemos la revelación completa de Dios. Por eso la necesidad de nosotros de podernos preparar cada momento para la conquista. Ahora les decía, Dios quiere hacer cosas grandes entre nosotros. Claro que sí. Porque es que hay mucho que hacer por la obra. Lo que se necesitan son obreros. Por eso Él dice en su palabra, lo vimos en el versículo 5, santificaos. La palabra santificar, que es la palabra kadash, significa ser santo, ser apartado, pertenecerle a Dios. Significa consagrarse para Dios. Significa dedicarme para Dios. Significa prepararme para Dios, purificarme para Dios, apartarme de lo que a Él no le agrada, porque nos santificamos para Él. Porque cuando vemos este verbo y hacemos el estudio, también nos dice, le pertenecemos a Dios. Por eso nos tenemos nosotros que santificar cada mañana para poder seguir a Dios. A Dios no lo podemos seguir a nuestra manera como queramos. Nosotros queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas. Entonces Él deja directrices en su palabra de cómo podemos seguirlo. La vida del ser humano está llena de conquistas. Nosotros en nuestra vida personal mantenemos conquistas para realizar. Estamos siempre pensando en estrategias. Un deportista está cada día preparándose, entrenando duro para poder conquistar un premio a futuro. Un estudiante se está preparando cada día, esforzándose para poder terminar con éxito una carrera. Y si nosotros lo vemos, eso está en el día a día, en nuestra vida. Necesitamos siempre estar preparándonos. Pero para hacer las cosas de Dios necesitamos santificarnos. La palabra nos dice que nosotros ahora somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Porque las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios, no conforme a nuestras propias estrategias. Muchas veces las estrategias del ser humano son: vamos a hacer trampa para llegar más rápido, vamos a cortar el camino, y pensamos muchas veces que el fin justifica los medios. Con el Señor no es así. Con el Señor es a la manera de Él, como Él lo estableció. Para ingresar a la tierra prometida, ellos deambularon 40 años en el desierto. El Señor los pudo haber llevado por el camino hacia el norte, que era más rápido, pero él decidió el camino hacia el sur, más largo y dando vueltas. Las estrategias las pone Él, y esa es la manera del Señor. Porque si Él quiere que nosotros nos demoremos más,
así va a ser. Pero ¿qué pasa en ese proceso? En ese largo recorrido, nosotros purificándonos, santificándonos, Él va a ir obrando en nosotros. Nosotros hablamos mucho del desierto. ¿Qué pasa en el desierto? En el desierto maduramos. En el desierto crecemos para poder llegar al lugar que Dios quiere. Pero es necesario recorrer el camino. Por eso siempre unámonos a las estrategias de Dios y santifiquémonos, porque somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Porque donde va un cristiano llega la presencia de Dios. Donde un cristiano llega, tiene que llegar la bendición. Porque cuando se abren los labios, se abren para bendecir. Nuestro comportamiento tiene que ser de bendición. Por eso no se nos olvide que nuestra vida tiene que agradar a Dios, así no agrade a los hombres. Amén. El cristiano, para experimentar las conquistas que Dios va a hacer en su vida y a través de ella, debe prepararse y estar en las condiciones espirituales óptimas. Un deportista no puede salir a una competencia enfermo, no puede. El cristiano no puede salir a conquistar sin tener las condiciones espirituales óptimas. A nosotros no nos puede olvidar que la palabra dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros no nos estamos preparando, vamos a ser una presa muy fácil. Por eso las condiciones óptimas nos llevan a ¿qué? A que seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de adoración al Señor, hombres y mujeres que leamos la palabra de Dios, que amemos la palabra de Dios, hombres y mujeres que estemos en comunión con Dios, que en todo momento estemos buscando su presencia, hombres y mujeres de ayuno. Esa es una preparación, porque hay conquistas espirituales que hay que hacer. La mies es mucha, los obreros son pocos. O sea, nosotros ya fuimos conquistados. Ahora nosotros debemos de sumarnos al ejército a conquistar. O sea, ya nosotros debemos de dejar la tranquilidad que tenemos el estar ahí, sentados. Cada 8 días aprendemos, recibimos. Hay que dar, hay que salir, hay que buscar. Porque toda esta preparación requiere disciplina. Tenemos que disciplinarnos, incrementar un poco más la oración. Sé que hay muchas personas de edad que dicen, es que yo leo la palabra y no me acuerdo. No se preocupen por eso, que en el momento en que uno la necesita, el Espíritu la trae. El Espíritu la trae. Necesitamos es ser disciplinados. Dios llama a una conquista espiritual que consiste en ganar almas para su reino, en llevar esperanza y luz a este mundo de maldad, modelando vidas íntegras y justas en medio de tanta perversidad, demostrando amor y misericordia a los perdidos y ayudándolos con sus cargas en el nombre de Jesús como soldados de su ejército. No juzgar es ayudar, es poder ganarnos las personas, es poderle decir al Señor, heme aquí, aquí estoy, me estoy preparando para tu obra. Utiliza mis labios para que cuando abra mi boca tu palabra fluya. Utiliza mis pies para desplazarme, para ir donde los que no te conocen. O sea, siempre estar diciéndole a Dios, aquí estamos, utilízanos, úsanos.
porque para eso el Señor nos ha rescatado. No enfocarnos muchas veces tanto en nuestras conquistas. Vamos, también enfoquémonos en las conquistas de Dios. Amén. Y vamos a ver la presencia conquistadora de Dios. Los versículos en el mismo capítulo 3, del 14 al 17, nos dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Los sacerdotes, los únicos autorizados para cargar el arca, iban delante y eran los primeros en enfrentar el obstáculo que tenían al frente. Como les decía ahora nosotros somos los sacerdotes. Ahora somos nosotros los que llevamos la presencia de Dios a donde nos desplazamos. Ahora somos nosotros los embajadores. De acuerdo a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de hablar, muchas personas se van a convertir al Señor o no van a querer saber nada de Dios. La palabra dice que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Eso no se nos puede olvidar, porque ya estamos hablando de la presencia de Dios. Donde llega un cristiano, llega la presencia. ¿Y qué pasaba? El texto nos habla del Jordán. El texto nos habla de que el Jordán en ese tiempo, en el mes de Abib, era muy caudaloso. O sea, no era fácil cruzarlo. Se desbordaba por las orillas, como dice el texto. ¿Y el Jordán qué tipificaba? El obstáculo que ellos tenían al frente. Y no era cualquier obstáculo, porque uno consultando se habla de una distancia aproximadamente de 360 kilómetros y un ancho de 30 metros. Es como decir la Confra, el largo de la Confra, de 30 metros y bien caudaloso, desbordándose. ¿Será que nos arriesgaríamos a pasarlo? Era un obstáculo que había al frente, que uno cuando lee el capítulo 2 y ve que los espías lo pasaron, uno dice, bueno, los milagros de Dios. Porque cuando uno mira en el mapa donde está situado Sitín, que era la última parte o el último territorio antes de pasar, hay mucha longitud del río a ambos lados. ¿Cómo pasaron los espías? No lo dice el texto, pero sí lo registra el obstáculo para que el pueblo pasara. Y eso tipifica en nuestra vida los problemas, los obstáculos que tenemos en el día a día para poder conquistar. Muchas veces los obstáculos nos desaniman y se nos olvida que necesitamos avanzar, que es necesario
pasar al otro lado. Porque esas situaciones son oportunidades que Dios utiliza. ¿Para qué? Para que entendamos que es el poder de Él. Ellos no iban a pasar por sus propios medios, pero Dios les dejó instrucciones muy claras a ellos para que pudieran pasar, para que entendieran, es que no van a pasar en sus fuerzas, porque ese es el error más grande que nosotros tenemos. Queremos hacer muchas cosas en nuestras fuerzas, ayudarle a Dios a nuestra manera, y no, decimos: Señor, es a tu manera, aquí estamos para obedecer. Por eso era necesario que esos sacerdotes que llevaban la presencia de Dios fueran los primeros en enfrentar el obstáculo. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Ir con el arca y poner sus pies sobre el río. Que no era fácil, se desbordaba y era caudaloso, pero hay que hacer como Dios lo manda. Y dice que en el momento en que ellos hicieron caso al Señor, lo acabamos de leer, se detuvo y pudieron pasar en seco. ¿Cuántas personas? No lo registra el texto, pero fueron muchas personas las que pasaron a conquistar, a iniciar la conquista de esa tierra prometida. La clave no estaba en los pies de los sacerdotes, la clave estaba en la presencia de Dios, que ellos la llevan cargando el arca. Era Dios, o es Dios el que hace esos prodigios, pero requiere obediencia, requiere que aprendamos a mirarlo a Él en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, porque muchas veces en medio de estas situaciones, al último que volteamos a mirar es a Dios, y debe ser el primero que debemos de voltear a mirar, porque en la vida obstáculos se nos presentan en todo momento, unos más difíciles que otros, pero hay que sortearlos y necesitamos siempre la presencia de Dios. Por eso la conquista a la que Dios nos llama no es física. Dios nos llama a pelear en su ejército, no con armas convencionales como pistolas, cuchillos, bombas, etc. Efesios 6:12 nos dice: porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay batallas que no es convencional. Por eso muchas veces nosotros como cristianos nos alejamos de ciertas personas porque no nos agrada su forma de ser o la forma como nos tratan, y no miramos más allá de que la lucha con el que no conoce del Señor es con quien le gobierna. Por eso se habla, la lucha no es con sangre ni carne, y hay batallas que primero hay que pelearlas de rodillas. Hay que pedir al Señor, porque yo sé que con cada uno de nosotros hubo alguien que dio la batalla, hubo alguien que estuvo orando por nosotros, hubo alguien que no desmayó hasta que llegó el momento de esa conquista. Yo muchas veces les he contado de que a mí desde niño me hablaron del Señor, y yo vine a recibir el Señor ya adulto, estando ya en la universidad, vine a recibir del Señor. Pero hubo personas que no desmayaron,
Hasta que ese día que me invitaron a una campaña un Viernes Santo del 2003, era el tiempo que Dios tenía determinado para mí. Ese día fui y en ese momento el Señor me conquistó del todo y gloria a Él. Me ha permitido servirle. Por eso las luchas, no dejemos de luchar. Habemos muchos que tenemos todavía familiares inconversos. No dejemos de luchar. Y los que vienen de familias completas, cristianas, no se relajen, que los vecinos no conocen, los amigos muchas veces no conocen. Nosotros, el Señor nos conquistó para ser conquistadores. Por eso dice en Mateo 28, cuando Él deja la gran comisión, dice que hay que ir y hacer discípulos a todas partes, que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y hay que enseñarles. Uno discipula y deja un discípulo cuando ya lo deja maduro, cuando ya él se puede reproducir. Porque en todo esto está la presencia conquistadora de Dios. Amén. Amén. Vamos a concluir. Jesús no nos ha salvado para que seamos, nos ha salvado para que seamos participantes activos de la conquista, no dejándonos intimidar por el caudaloso río de los obstáculos y situaciones adversas que se nos van a presentar por ser obedientes y diligentes a su mandato. Solo debemos de pensar en que Dios va adelante, en que Dios es el que abre las puertas. Solo nosotros ser obedientes, porque Él nos permite prepararnos. Él prepara el corazón de los que Él ya tiene destinado para que nosotros vayamos a conquistar, porque es la presencia de Él la que conquista. Un buen soldado se prepara muy bien para realizar sus deberes. Un soldado lavado y limpiado por la sangre de Cristo se santifica y se entrega cada día para ir a la tierra que Él nos quiere entregar. La palabra dice: sed santos porque Él es santo. Es un mandato. Por eso cada día debemos de santificarnos para honrarle y glorificarle. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde toda clase de obras perversas se han incrementado. Pero es el lugar y el tiempo donde Dios nos ha puesto para hacer luz y portadores del mensaje de salvación a los perdidos. No se nos olvide que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es el tiempo que a Dios le plació para cada uno de nosotros. Pero es el tiempo donde no nos podemos quedar cruzados de brazos. Cada día cantidad de personas parten a una eternidad sin el Señor. Es el tiempo donde Dios determinó, y la ciudad, el lugar, para que nosotros seamos útiles, para que nosotros nos preparemos, para que nosotros seamos diligentes, para que podamos decirle al Señor: hennos aquí, queremos sumarnos, queremos hacer tu voluntad.